Hola a todos, bienvenidos al canal. El pase usted fue pronunciado con los dientes apretados, como si dijera váyase al diablo. Hasta la misma verja en que se apoyaba pareció no simpatizar con sus palabras, y aun después de haberme invitado a pasar, no inició el más leve movimiento para dejarme entrar. Puede que ese detalle me decidiese a aceptar su invitación. Experimenté un súbito interés por un individuo que parecía ser aún más exageradamente arisco que yo. Luego de 5 años me he animado a releer uno de los que sin duda es uno de mis 30 libros favoritos y es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Ha sido una lectura que, a diferencia de lo que me ocurrió, por ejemplo, con El amor en los tiempos del cólera, he disfrutado muchísimo más en esta segunda ocasión que incluso en la primera. No cabe duda que se trata de un verdadero drama universal y me sorprende mucho, sobre todo cuando uno se entera que Emily Bronte vivió muy poco tiempo, murió muy joven y que pasó la mayor parte de su vida recluida en su casa en Haworth, en Inglaterra. Emily Bronte entonces no forma parte de este grupo selecto de grandes autores que para poder encontrar la inspiración han tenido que hacer un viaje a París, un viaje a la India, que se la han pasado de taberna en taberna buscando encontrar esa inspiración, ese conocimiento de la naturaleza y de la condición humana. Emily Bronte, de nuevo, recluida prácticamente toda su vida, halló este conocimiento, esta comprensión en el simple hecho, de leer mucho y de escribir mucho. Fue un talento nato, no me queda duda, pero también el resultado de muchísima disciplina, de muchísimo trabajo, pese a haber vivido realmente tan poco tiempo. Cumbres Borrascosas es la historia de dos generaciones de familias que se entrecruzan. Por un lado, los Earnshaw, que viven en Cumbres Borrascosas. Los Earnshaw se caracterizan por ser no tan guapos, pero tampoco tan desagraciados, pero son salvajes, son altaneros y sobre todo son muy crueles. Por otro lado, tenemos a los Linton, que viven en la granja de los tordos y que son refinados, que son ricos, que son guapos, pero yo creo que son casi tan crueles como los Earnshaw. En esta familia, los Earnshaw, además se integra un personaje que desde mi perspectiva es el protagonista real de Cumbres Borrascosas, que es Heathcliff. Heathcliff es un niño que el padre de los Earnshaw encuentra en la calle una vez que va a Londres y decide llevarlo a su casa en un acto de compasión para cuidarlo y tenerlo bajo su protección, no obstante que sus hijos, Hindley y Catherine Earnshaw, van a desarrollar sentimientos muy potentes hacia Heathcliff. Catherine, por un lado, un amor muy atípico y por otro lado, Hindley, un odio manifiesto. Y es muy común hablar de Cumbres Borrascosas cuando uno se pregunta por las mejores novelas de amor en la historia de la literatura universal. Y hay muchos que se niegan a aceptar que Cumbres Borrascosas es una historia de amor porque desafortunadamente ese género, el género romántico, se ha vuelto como la salida fácil para las historias burdas, para las historias simplonas. Y creo que aquellos que niegan el hecho de que Cumbres Borrascosas sea una historia de amor lo hacen con buenas intenciones, con la idea de defenderlo, de que no es cualquier historia, de que no es simple, de que no es burda, de que no está llena de clichés, con la simple intención de ganar lectores. Pero a mi parecer, este género está tan plagado de malas obras, no solamente en la literatura, sino en las películas, en el teatro, que hallar una verdadera obra de amor que sea extraordinaria es muy complicado y definitivamente Cumbres Borrascosas lo es. Sí es, desde mi punto de vista, una historia de amor, pero una historia genial. Una historia desgarradora, una historia intensa, una historia llena de amor y de pasión que es magnífica en todos los sentidos. Lo decía Eugenio Trías en Lo Bello y lo Siniestro, que
El teatro griego y especialmente la tragedia atraían tanto a las personas porque era a través de la representación artística que el público se ponía en contacto con sus peores miedos, con su naturaleza, con lo que está por encima y por debajo de su humanidad, y en ese sentido creo que no hay que despreciar el nivel de drama y el carácter romántico de Cumbres Borrascosas. El estilo de escritura es increíble. El narrador es Mr. Lockwood, un hombre un tanto gris que en realidad no tiene ninguna relevancia dentro de la historia principal, pero que es el vehículo, es el presente para que nosotros conozcamos todos los hechos que se desarrollan a lo largo de la trama. Y aunque pareciera que es Nelly Dean, un personaje aparentemente secundario, pero que observa todos los eventos que se dan a lo largo de la novela, quien nos la está contando, no hay que olvidar que finalmente sus relatos están siempre filtrados por Lockwood. Y entonces, aunque en realidad quien nos está contando la historia es un personaje que no tiene nada que ver con la historia principal y que nos lo está contando a partir de una recreación que hace un personaje secundario, podemos conocer a fondo a todos los personajes. Heathcliff, Catherine, Hindley, Isabella y Edgar son personajes muy nítidos, son personajes muy de carne y hueso. Y es precisamente esta construcción de personajes lo que a mí me parece extraordinario dentro de la novela de Emily Bronte. Y es que por la manera en cómo nos están contando la historia, como si de verdad fuera un chisme de un evento ocurrido en el pasado, tenemos esta sensación de realidad, de familiaridad, porque nuestro narrador no es este narrador omnipresente y omnipotente que sabe lo que están pensando todos los personajes. Vamos a ver que muy a diferencia de lo que ocurre en novelas como El lobo estepario de Hermann Hesse o Alfaro de Virginia Woolf, en Cumbres Borrascosas no encontramos nunca una profunda reflexión, una elucubración de temas trascendentales, y entonces, aunque Emily Bronte tiene que prescindir de esa posibilidad, de la posibilidad de ofrecernos los pensamientos de sus personajes, bastan los diálogos y basta un relato tan simple como es el de la señora Dean para que nosotros logremos apreciar en todos sus matices a los personajes. Otro aciertazo con el tema de los personajes es que no vamos a encontrar en Cumbres Borrascosas este típico reparto en el que hay un villanazo que es terrible de la nada o que tiene motivos muy estúpidos para ser malvado, y por otro lado tenemos a un o una protagonista que son la bondad encarnada, que están llenos de buenos sentimientos, que son ingenuos y que muy hasta el final van a caer en cuenta que el otro personaje es el malo y que van a tener un final feliz y van a acabar con el malo incluso sin mancharse las manos. No, en Cumbres Borrascosas todos los personajes son detestables. Si bien Heathcliff es el que parece concentrar la mayor cantidad de brutalidad, de depravación, de crueldad, vamos a ver que incluso los personajes más inocentes como la segunda Cathy, el mismo Linton, Hareton, la propia señora Dean, son completamente imperfectos, son chismosos, son ambiciosos, son tercos, son egoístas y sobre todo crueles, que creo que es la actitud más común entre todos los personajes del reparto. Estaba yo tratando de ser muy atento en un personaje que se salvara. Obviamente hay algunos más, hay algunos menos, pero creo que el único personaje que no tiene escenas negativas, al menos de lo que yo recuerdo, es Frances, la esposa de Hindley. De ahí en fuera, todos, incluso Isabella, los niños, Joseph, que es uno de los personajes que más detesté, son personajes cargados de defectos, detestables, y no obstante son increíblemente encantadores. No encantadores por buenos, sino porque tienen una personalidad tan real que terminas creyéndotelos. Y he querido dedicarle esta primera sección sin spoilers a hablar del estilo narrativo y de mi experiencia propia al momento de leer, más que de cualquier resumen, porque dada la naturaleza de la historia, prácticamente contar cualquier cosa de la trama
Sí es hacer spoiler, bástese con decir que estos son nuestros personajes principales, los que acabo de mencionar, los Linton, los Earnshaw, y que son las relaciones entre ellos, sus intrigas, de lo que trata esta historia. Pero sí hay un par de comentarios que quiero hacer con ustedes con spoilers, así que si no se quieren spoilear, les agradezco mucho por ver el video hasta esta parte. Quiero animarlos a que le den una oportunidad a Emily Bronte con Cumbres Borrascosas si es que no lo han hecho hasta ahorita. Estoy seguro que no les va a dejar indiferente, aun si no les llegara a gustar la novela. El drama no es tiempo desperdiciado, pero si les interesa escuchar mi comentario, ahora sí con spoilers, quédense. De lo contrario, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Ahora me envilecería casarme con Heathcliff, de modo que nunca sabrá cuánto le amo. Y eso no por ser guapo, Nelly, sino porque es como una parte de mí misma. No sé de lo que estarán hechas las almas, pero la suya y la mía son iguales, y la de Linton es tan distinta como un rayo de luna de un relámpago o como un hielo del fuego. Y estuve pensando qué cosa me gustaría hablar ya en este apartado con spoilers, y sin duda quiero dedicarle estos minutos restantes del video al amor entre Heathcliff y Catherine. Hay una escena maravillosa en la que Catherine le dice a Nelly: no sé de qué están hechas las almas, pero la de él, la de Heathcliff y la mía están hechas del mismo material. Es una escena verdaderamente apoteósica, llena de pasión, otra vez en tan poquitas líneas, en un diálogo. No necesitamos a un narrador que tarde 20 páginas diciendo qué está pensando Catherine mientras parece que el tiempo se ha detenido. En Cumbres Borrascosas el tiempo siempre está avanzando hacia adelante o hacia atrás, pero no hay estática en ningún momento, y en un diálogo muy fortuito que ocurre apenas después de un berrinche de Catherine, ofrece la que a mi parecer es la frase más bella de todo el libro y seguramente una de las más bonitas que he leído en toda mi vida. Me queda claro que Heathcliff y Catherine tienen almas gemelas, pero no obstante incompatibles. Efectivamente, el alma de ambos parece estar hecha del mismo material, pero es un material que, como los polos iguales, se repelen. Catherine en algún momento lo comprende y por eso, frente a este triángulo amoroso, esta doble opción que es Heathcliff y Edgar Linton, se decide por este segundo porque sabe que, dada su naturaleza idéntica con el alma de Heathcliff, el quedarse con él implicaría que ambos se hundirían. Y entonces la decisión de quedarse con Edgar es una esperanza de salvación, de redención para ambos. Ella, claro que quisiera estar con Heathcliff porque son uno solo, pero es una naturaleza tan malvada, tan decadente, tan salvaje, que Katy cree entender que lo mejor para ambos es que ella se decida por Linton y, una vez casada con Edgar, ayudar a Heathcliff a no hundirse como lo hubieran hecho si se quedaran juntos. Y Heathcliff, claro que lo entiende, pero aún así no pierde oportunidad de ser cruel con Catherine, de reprocharle su decisión, de burlarse cada que puede de Edgar Linton y en su momento de maltratar a su descendiente, que es la pequeña Katy. Heathcliff es sin duda el personaje más malvado, el más depravado, el más terrible, el más cruel. Se da a entender que pudo haber sido él quien mató a Hindley y quien mató a su propio hijo, a Linton, y no obstante es un personaje maravilloso. Y en este sentido me recordó un poco este gran debate que se hace, por ejemplo, sobre Humbert y Lolita en la obra de Nabokov. Y es que se puede reconocer que un personaje o que una historia son grandiosas, no obstante se tengan que combatir esas personalidades y esas actitudes en la vida real. A mí me queda claro que no me gustaría conocer a alguien como Heathcliff. Me parece que nadie debería de tomarlo como modelo de personalidad, como guía moral, porque claramente él es amoral, pero hay que reconocer que es un personaje pulido con una maestría extraordinaria. Finalmente, quiero hablar del papel
tan importante que para este libro cumple la cultura, la educación. Vemos que una de las características de los Ehrensau es su falta de cultura, su salvajismo, su brutalidad, y no obstante hay muchos momentos dentro de la historia en la cual la educación, los libros, tienen un papel redentor. La escena en la que Heathcliff está hablando con Ellie y le reconoce que Hareton es un diamante en bruto, que tiene muchas cualidades y que por eso su venganza de él, la de Heathcliff, contra Hindley, el padre de Hareton, es mantener embrutecido a su hijo. Él sabe que no hay mayor venganza que el negarle la posibilidad de superarse culturalmente. Más allá del maltrato físico, de los gritos, de la tiranía que ejerce en contra del chico, su mayor acto de crueldad está en mantenerlo salvaje. Y sin embargo, en una de las escenas finales, cuando Heathcliff está ya viendo su salud muy mermada, entra a la casa y ve a la pequeña Katy enseñándole a leer a Hareton, él en ese momento sabe que ha perdido, que no ha podido consumar del todo su venganza y que al final esta segunda generación va a alcanzar esa paz, esa tranquilidad, esa civilidad que la primera generación no pudo conseguir. Al final, Cumbres Borrascosas, aunque claro que es una crítica a la moral y a la racionalidad de la época victoriana, sí nos dejan un mensaje en el cual la civilidad, la cultura y la educación, desde luego guiados por el amor, pueden vencer a la crueldad, al salvajismo y a la barbarie. No puedo mirar al suelo sin descubrir en él su perfil, en cada nube, en cada árbol, en la misma sombra de la noche y durante el día, vislumbrado en cada objeto, por todas partes me veo rodeado de su imagen, las más vulgares caras de hombres y mujeres, mis propias facciones me llenan con su semejanza. El mundo entero es una horrible colección de recuerdos de que existió y que la he perdido.